Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Dice Colosenses 1, del 20 al 23, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por esta luz tan grande que has puesto delante de nosotros. Gracias porque sabemos que tu palabra es verdad, porque todo lo que existe fue hecho por tu palabra y porque desde que tú hablas a nuestras vidas, Señor, hemos sido transformados. Gracias, Señor, por esta palabra. Oramos para que tu espíritu opere en cada uno de nuestros corazones. Oramos para que abras el entendimiento de cada uno de los que escuchan, Señor. Oramos para que tu palabra haya cabida en cada corazón, Padre, y que produzca fruto al 100%. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos mirando un mensaje que se llamaba El misterio de la iniquidad y estábamos desmenuzando cuál era el plan de las tinieblas, cuál era la agenda de aquel inicuo, ¿cierto? Y veíamos que esa era una agenda que estaba condenada a la destrucción, porque al fin de cuentas, cuando ese ser, ese enemigo de Dios crea que ha logrado las cosas que ha querido, resulta que todo lo que él ha hecho es juntar todas las cosas para la aparición del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y recordamos que el final de aquel inicuo, de aquel hombre de pecado, es que Dios, el Señor Jesucristo, lo matará con el resplandor de su venida y con la espada que sale de su boca. Bueno, y ahora vamos a ver no un misterio, sino la revelación. De hecho, las cosas de Dios son un misterio para nosotros, pero no porque Dios sea misterioso, sino porque la Biblia dice que el Dios de este mundo ha cegado los ojos de los incrédulos para que no nos resplandezca la gloria de Dios que se manifiesta en la faz del Señor Jesucristo. Pero cuando nos volvemos a Cristo, ese velo y esas tinieblas son disipados y entonces podemos oír la palabra de Dios, podemos escuchar la voz de Dios y podemos entender que lo que es un misterio realmente es un plan glorioso que ha sido revelado en las Escrituras. Dios nos ha revelado su plan y su plan no puede fracasar porque su plan es eterno. Por eso titulamos esta enseñanza La revelación del plan eterno de Dios. Y no pretendemos para nada pensar que vamos a descubrir este plan con este solo texto o con este solo mensaje, no, para nada. Pero este texto que acabamos de leer agrupa una parte esencial del glorioso plan eterno de Dios. Y quiero que nosotros lo estudiemos a la luz de este pasaje. El plan eterno de Dios tiene como clave en este pasaje, como está manifestado en este pasaje, la palabra clave es reconciliar. La palabra clave es reconciliar, dice, y por medio de él, y está hablando del Señor Jesucristo, por medio de él reconciliar. Y la palabra reconciliar viene de un término griego catalazo, que significa restaurar una relación que se había roto y se utiliza como para
una pareja que de pronto estaba de pelea y se perdonaron y se reconciliaron. Eso es lo que significa la palabra catalazo. Pero el término griego que aparece allí como que el plan de Dios es reconciliar consigo todas las cosas, el término griego que ha sido traducido como reconciliar es el término apocatalazo, que le da una intensidad en el asunto de que no es una reconciliación como cuando tú tienes problemas con una persona porque no te entiendes con ella, porque sucedió algo que te ofendió y de repente en algún momento de la historia tú decides ponerte en paz con esa persona, se piden disculpas, se perdonan, ¿cierto? Y ya no son enemigos, pero tampoco se van a convertir en íntimos amigos y tampoco la relación queda totalmente restaurada. El término apocatalazo quiere decir que Dios quiere reconciliar consigo todas las cosas y de una manera total y absoluta. Dios quiere que todo lo que existe en el cielo y en la tierra esté reconciliado con Él de manera total, perfecta y absoluta. Y eso por lo menos nos compete a nosotros entenderlo para que podamos comprender que nuestra reconciliación con Dios no puede ser superficial, no puede ser parcial, no puede ser temporal, sino que tiene que ser absoluta. Todas las áreas de nuestra vida reconciliadas con Él, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe estar reconciliado con Él, porque ese es el plan eterno de Dios a través de los siglos, es el plan eterno de Dios que se debe cumplir y que se va a cumplir sin excepción alguna. Entonces, vamos a mirar algunos aspectos que nos revela este pasaje acerca de ese plan eterno de Dios y que ya hemos dicho que es básicamente la reconciliación de todas las cosas que Dios ha hecho en el mundo, en el cielo y en la tierra, una reconciliación perfecta, total y absoluta con Dios. Ahora, dentro de ese plan, nosotros encontramos aquí un primer aspecto que es el agente de la reconciliación. Cuando se va a dar un proceso de paz, y ya nosotros estamos expertos en ese proceso de paz, más sin embargo, el proceso de paz que se dio en nuestro país fue un proceso de paz fallido, fue un proceso de paz completamente fracasado, pero podemos a través de ese proceso de paz y de quizás de otros procesos de paz que de pronto tuvieron mejor final o mejor suerte, podemos mirar que siempre en un proceso de paz hay un agente reconciliador, hay un agente de la paz, ¿cierto? Como aquella mesa, ¿cierto? Que aunque no fue para nada objetiva, ni equitativa, ni representativa, aquella mesa que colocaron en un lugar que tampoco era objetivo, ni representativo, ni equitativo, como lo era Cuba, pero mal hecho el proceso de paz, pero de todos modos tuvieron que seguir los lineamientos de un proceso de paz, ¿cierto? Hay dos partes que están enemistadas y tiene que haber un agente, un mediador que reconcilie las partes. Y ese agente de la reconciliación divina, ese agente de la reconciliación que es el plan eterno de Dios para la creación y para su gloria y para toda la eternidad, ese agente es la persona del Señor Jesucristo. Y eso es lo primero que tenemos que mirar a la hora de mirar de manera global el plan de Dios. Primero, ¿quién es el agente que produce la reconciliación de todas las cosas con Dios? Y ese agente es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en este texto encontramos una definición o un compendio, vamos a decir, un compendio de las glorias del Señor Jesucristo. Y aunque no podemos esperar que sea un compendio completo, es decir, que todas las glorias, que todas las perfecciones, que todos los atributos del Señor Jesucristo estén condensados aquí, no, porque estamos hablando de un ser infinito en todas sus cualidades,
nosotros sí podemos encontrar aquí en Colosenses uno de los cuadros más preciosos de la gloria de Jesús, uno de los cuadros más completos, uno de los cuadros más ricos. Y es importante que miremos a Jesús. Acabamos de cantar una canción que dice: miraré al Rey. Cuando todo parezca temblar, como dice el salmista que escribió el Salmo 11, que decía: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y al final dice: el justo mirará al Señor, porque Dios está sentado en su trono. Entonces, una de las cosas más sabias y una de las cosas que Dios está diciendo a nuestras vidas en este momento es que lo miremos a Él. Una de las de los textos, de los mensajes más propios para este tiempo es aquel mensaje del Salmo que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado en los cielos y glorificado en la tierra. O sea que lo que nos compete a nosotros es estar quietos, pero no es una quietud, no en una quietud absurda o no en una quietud llena de vanidad, no en una quietud de, bueno, no vamos a hacer nada, no vamos a dedicarnos a nada, vamos a dedicarnos a esperar. No, él dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. O sea que la quietud es una quietud en cuanto a que no vamos a hacer ninguna otra cosa, sino a dedicarnos al conocimiento de quién es Dios. Si nosotros podemos hacer eso, nos vamos a dar cuenta que es uno de los ejercicios más fuertes para el alma, para la mente y para el corazón del ser humano. Nosotros tenemos una facilidad pasmosa en mirar una revista, en mirar una película, en mirar un programa de televisión, en inclusive colocar un video y escuchar una prédica mientras hacemos otra cosa. Pero aquí el Señor está diciendo que debemos estar quietos, conociendo quién es Él, estar quietos y conocer que yo soy Dios, seré glorificado en los cielos, exaltado en la tierra. Quiere decir que tenemos que concentrarnos en Dios, y repito, esa concentración en la persona y en el conocimiento de Dios es algo que demanda todo nuestro esfuerzo emocional, mental, espiritual. Y demanda todas nuestras fuerzas, porque tenemos muchas dificultades para concentrarnos en la persona de Dios. Nuestra mente se rebela contra Dios. Por eso cuando oro yo siempre digo: Señor, que cada uno de mis pensamientos vaya cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, porque muchas veces me dispongo a orar y comienzan miles de pensamientos y mi mente se rebela contra hacer la voluntad de Dios, que es buscar su presencia. O muchas veces me concentro en el estudio de su palabra para ver su gloria, para ver su grandeza, pero empiezan a suceder cosas en mis pensamientos, en mi mente, y es ahí donde tengo que tomar autoridad y tengo que forzar todo mi ser para que podamos estar en la quietud. Estar quietos no es estar abandonados, no es estar tirado ahí, no es perder la voluntad y la capacidad humana del dominio propio. No, estar quieto es un esfuerzo del alma, de la mente, del intelecto, de los sentidos. Estar quietos contemplando a Dios es algo que requiere nuestro esfuerzo, que requiere que crucifiquemos la carne con todas sus pasiones, que requiere que cortemos con relaciones, que requiere que cancelemos una cantidad de compromisos, que requiere que muchas cosas pasen a un nivel muy inferior. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar quién es el agente de la reconciliación. Este agente es Cristo, y quiero que miremos lo que dice, por lo menos lo que dice este texto, o lo que dice el capítulo 1 de Colosenses, porque he tomado varias cosas que no están en el texto. He tomado varias cosas que están en el capítulo 1 de Colosenses para retomar así la comprensión de este pasaje. Y la primera cosa es que Él es la imagen del Dios invisible. Si echamos un poquito hacia atrás al versículo 15, dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible porque a Dios no lo podemos ver. Y nosotros podemos, humanamente hablando, excusarnos en eso. ¿Cómo nos vamos a dedicar a mirar a Dios si no lo podemos ver?
totalmente falso. A Dios sí lo podemos ver. Jesús le dijo a Felipe, Felipe, ¿cómo tú me dices que te muestre al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y nosotros podemos ver a Cristo a través de las Escrituras. Podemos experimentar su presencia a través de su Santo Espíritu. Podemos contemplar la hermosura de su gloria a través de todo lo que describen las Escrituras, de cómo está Él sentado a la diestra de su trono y todas las descripciones que hacen aquellos hombres que tuvieron el privilegio de encontrarse con Él y el resplandor de su gloria los quebrantó, los humilló y los derribó de su orgullo y de su soberbia. Entonces, ¿quién es el agente de la reconciliación? Cristo, que es la imagen del Dios invisible. O sea, que es alguien que nos puede mostrar con total claridad cuál es Dios, quién es Dios, porque en una reconciliación ambas partes tienen que hablar. En una reconciliación, ambas partes tienen que exponer sus puntos de vista, sus argumentos, sus criterios, su autoridad, los principios. Y el Señor Jesucristo es quien expone delante de nosotros el carácter, el propósito, el corazón de Dios, la vida de Dios, los planes de Dios, las reacciones de Dios, los sentimientos de Dios, los pensamientos de Dios, las emociones, los afectos de Dios, todo eso queda manifiesto en la persona del Señor Jesucristo. No solamente Pablo dice que Jesucristo es la imagen de Dios, no solamente Pablo, lo dice el autor de Hebreos cuando dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, no una imagen semejante a su sustancia, es la imagen misma de su sustancia. Y también el apóstol Juan dijo lo mismo acerca del Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y luego dice más adelante, y el Verbo se hizo hombre. En el versículo 18 de Juan 1, del versículo 14, dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria, dice, y vimos su gloria, la vimos con nuestros propios ojos, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y en el versículo 18 el mismo Juan añade la excusa de todos los seres humanos para no buscar a Dios, diciendo, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el creador de todo lo que existe. Dice versículo 16 de Colosenses 1. Quiero que nos quedemos ahí en Colosenses 1, luego pasamos a otra cita, pero este va a ser nuestro texto de base. El versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Juan hace eco de las palabras de Pablo, o Pablo es el eco de Juan, no sé, pero Juan dice lo mismo. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él, nada de las cosas hechas fueron hechas sin el Señor Jesucristo. Él es el creador de todas las cosas. Y si Juan dice que no hay nada que haya sido hecho, o sea, que haya sido creado, que no haya sido creado por Cristo, eso inmediatamente exime al Señor Jesucristo de la condición de ser criatura. Él no es criatura, porque todo lo que ha sido creado fue creado por Él. Él no es criatura, Él está en la condición de creador, el creador de todo lo que existe. Ahora dice algo que confunde a muchas personas. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, versículo 15, el primogénito de toda creación. La gente se confunde con esta frase. ¿Cómo así que el primogénito de toda creación? Y no han faltado sectas que han utilizado este texto para crear herejías acerca de la persona de Jesús, negando su deidad. El primogénito de toda creación no se refiere a que haya sido la primera criatura o el primer ángel creado.
La palabra primogénito que está allí significa prototokos, es la palabra griega prototokos. Es decir, para primogenitura había dos palabras. Una palabra que tenía que ver con el orden en que habían nacido los hijos, es decir, el mayor, ¿cierto? Y otra palabra que tenía que ver con el derecho a la primogenitura, con el honor, la honra y el derecho a la herencia de toda la casa del padre. La primogenitura no siempre era para aquel que había nacido de primero. Y eso lo muestra la escritura a partir de la historia de Jacob y Esaú. La primogenitura era algo que se podía dar a cualquier persona. Y por eso es que Jacob le pidió a Esaú, a cambio de un plato de lentejas, le pidió su primogenitura, porque este era un derecho, y a eso se refiere el término prototoco, al derecho de poseer todo lo que es del Padre. Primogenitura es un derecho, y por eso Dios dice, Israel es mi primogénito. Cuando Dios enfrenta a Faraón con Moisés, y Dios le dice a Moisés, así le dirás a Faraón, deja ir a mi pueblo porque Israel es mi primogénito. Otro personaje que tiene la primogenitura sin ser el primero en nacer es el rey David. El rey David, dice la escritura, que es el primogénito de Dios. Dice, yo le pondré por primogénito, el más importante rey de toda la tierra. Y sabemos que David es el hijo menor. ¿Por qué? Porque primogénito, prototocos, en este contexto no se refiere al primero en nacer, sino al que puede poseer toda la herencia. Y tenemos más ejemplos. Recuerden que también Jacob le entregó la primogenitura a su hijo menor. ¿A cuál hijo menor? A José, la primogenitura. Y Jacob y José tenía una túnica de colores y gozaba de todas las bendiciones del Padre. ¿Por qué? Porque la primogenitura es un derecho que se le confiere al hijo favorito del padre, por así decirlo, y no tiene nada que ver con el orden en que aparecen las cosas. Así que cuando dice que él es la imagen del Dios imposible, el primogénito de toda creación, si hiciéramos una paráfrasis podríamos decir que él es el heredero de toda la creación y el dueño de todo lo que existe. Y la Biblia dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el verdadero heredero de todas las cosas de Dios. Así que Él es el primogénito de toda creación. Él es el eterno. Dice el versículo 17 de Colosenses 1, dice, Él es antes de todas las cosas. ¿Qué significa eso? Lo mismo que escribió Juan, que Él existía ya desde el principio. En el principio era el verbo. No dice que en el principio comenzó a existir el verbo. Dice en el principio el verbo era. Y en el principio el verbo era con Dios, existía con Dios. ¿Existía desde dónde? Desde la eternidad. Y el profeta Miqueas, cuando anuncia al Mesías, dice, sus salidas son desde los tiempos de la eternidad. El origen del Señor Jesucristo, por así decirlo, es la eternidad, que es otra manera de decir, Él no tiene origen, Él no tiene principio, Él no tiene final. Él es el eterno y Él, recordemos lo que estamos hablando, es el agente de nuestra reconciliación. Otra cosa del Señor Jesucristo, en el mismo versículo 17 dice, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten, quiere decir que Él no solamente ha creado todas las cosas, que no solamente todas las cosas le pertenecen a Él, sino que es por Él que las cosas continúan existiendo hasta este momento, y es por Él que algunas cosas han dejado de existir. El Señor Jesucristo es el que sustenta, dice también el autor de Hebreos, en Hebreos 1, versículo 3, dice que Él sustenta todas las cosas
con la palabra de su poder. Eso quiere decir que la tierra está suspendida en medio del espacio. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor Jesucristo la sostiene en el espacio. Cuando Dios dejara de sostener alguna cosa, todo se caerá. El Señor Jesús lo decía con palabras muy simples, muy elementales. Él decía, ni un solo pajarillo se cae en la tierra sin vuestro Padre Celestial. Él era en el principio con Dios, Él estaba con Dios y Él es el que sustenta el universo en su orden. Él es el que sustenta nuestra vida, Él es el que sustenta nuestros órganos, Él es el que hace que nuestro corazón funcione, que nuestro corazón no deje de latir, que nuestros pulmones sigan respirando. Él es el que sostiene todo el universo. Él es el sustentador de todas las cosas. Ahora dice también el versículo 18, ¿cierto? Y vamos para la sexta cosa que habla de este Cristo, el agente de la reconciliación. Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es cabeza de la iglesia. Miren qué importante título tiene el Señor Jesucristo. Él es cabeza de la iglesia. Eso significa que la iglesia no puede nunca fracasar porque Él es el que la gobierna. Y nosotros podemos pensar, por un momento podemos pensar, bueno, ¿y qué se hace con aquellas personas que supuestamente no obedecen al Señor Jesucristo, no obedecen a su palabra, hacen lo que quieren? Todo eso está bajo el control. La verdadera iglesia del Señor Jesucristo hace su perfecta voluntad. La iglesia no puede fracasar por más falsos maestros que se levanten, por nuestras debilidades, por nuestras falencias. La iglesia no puede fracasar porque la iglesia tiene una cabeza y su cabeza es Cristo. Esa iglesia, dice la Escritura, no podrá, ni el infierno la podrá derribar. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no prevalecerá el infierno ni la muerte contra la iglesia? Si nosotros que somos la iglesia nos damos cuenta de lo frágiles que somos, de lo débiles que somos, lo pusilánimes que somos, los infieles que somos, lo frágiles que somos, lo necios que somos. ¿Por qué la iglesia no puede fracasar? ¿Por qué el infierno no puede contra la iglesia? Porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Creámoslo o no, Él es el que gobierna todas las cosas en la iglesia. Él es el primogénito de entre los muertos. Dice el versículo 18, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El primogénito de los muertos se refiere a que Jesús ha sido el único que ha resucitado en gloria para no morir más. Esto implica una cualidad más que garantiza que la reconciliación es segura. ¿Por qué? Porque les decía que el ente, la persona, el agente que reconcilia, debe conocer ambas partes para poder reconciliarlas. Y así como Cristo es la imagen perfecta de Dios, como Cristo es la manifestación perfecta de Dios, así dice que Cristo es el primogénito de entre los muertos. Y ese título se refiere a la humanidad de Jesús, porque Dios no muere. Dios nunca muere. Dios es eterno y es inmortal. Pero Él se hizo hombre. Y como hombre, dice la Escritura, fue el primero en resucitar para no morir más. Otros hombres han resucitado. Lázaro resucitó, el hijo de la viuda de Naín resucitó, Tabita resucitó, la hija de Jairo resucitó. En fin, hay muchas personas que han resucitado, pero han resucitado ¿para qué? Pues para volver a morir. Es una resurrección que ha sido más que todo para demostrar el poder que el Señor Jesucristo tiene sobre la muerte, pero no ha sido una resurrección definitiva. El Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y vive por la eternidad como hombre.
como Dios y como hombre, pero como hombre hecho inmortal porque venció la muerte. Él es el primogénito de entre los muertos, el primero en resucitar con gloria, el primer hombre en vencer la muerte, en vencer el infierno, en vencerlo todo. Y esto lo lleva a que él en todo debe tener la preeminencia. Recuerden, si Jesucristo resucitó de la muerte y la muerte es a lo que más miedo le puede tener un ser humano, la muerte puede ser la más grande de las amenazas que hay en la humanidad. Aquel que la venció, aquel que la venció, aquel que está vivo después de vencer esa muerte, debe tener en todo la preeminencia. Y Cristo tiene la preeminencia en el cielo y debe tener la preeminencia en los corazones de aquellos que creen en Él y que también han sido muertos y serán resucitados con Él. El primogénito de entre los muertos. Y por último, dice, en el que habita toda la plenitud de Dios. El versículo 19, Colosenses 1, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Y a qué se refiere eso? Lo vamos a leer en el capítulo 2 siguiente para que entendamos con claridad lo que significa, porque eso de toda plenitud nos puede parecer como algo ambiguo, pero en el versículo 9, Colosenses 2, 9, el apóstol Pablo habla con más claridad y dice, porque en él habita corporalmente. Escuchen bien, porque es una expresión de algo muy claro y muy concreto, pero que a veces ignoramos y pasamos por alto, porque es demasiado grande y glorioso y nos cuesta trabajo asimilar lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Dice, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el cuerpo de Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Todo lo que Dios es, con todos sus atributos o perfecciones infinitas, habitan en el cuerpo del Señor Jesucristo. Eso es algo que tiene que ser recibido por la fe, pero eso es algo que hace que el agente de nuestra reconciliación sea glorioso, sea poderoso y sea eficaz para lograr esta reconciliación. Esto hace que tengamos, como dice el autor de Hebreo, un mejor fiador, un fiador de un mejor pacto. Alguien fiel como Moisés, pero mucho más fiel porque es fiel en medio de la casa de Dios. Es fiel para traernos a la presencia de Dios, para reconciliarnos con Dios. Ahora vamos a mirar un segundo aspecto en el texto que hemos leído y es el plan de la reconciliación. Volvamos nuevamente a leer, dice el versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Todas las cosas es todo lo que ha sido creado, el universo completo. Pero hace una aclaración el apóstol Pablo, las que están en la tierra y las que están en los cielos. Está diciendo, no hay ninguna esfera, no hay ningún elemento en la creación que pueda quedarse sin estar reconciliado con Dios a través de la obra del Señor Jesucristo. No hay absolutamente nada que quede por fuera. Él dice todas las cosas, pero luego hace una gran clasificación para que entendamos el alcance de todas esas cosas que Dios se ha propuesto reconciliar por medio de su Hijo Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Y todas esas cosas son, primero, las que están en la tierra. El plan de Dios es reconciliar consigo todas las cosas que están en la tierra. Y no dice todas las personas, porque todas las personas están incluidas en lo que está en la tierra. ¿Qué hay en la tierra? La naturaleza, la creación y las personas que habitan la tierra, ¿cierto? La primera cosa, la naturaleza, la creación, la naturaleza, los mares, los ríos, la tierra, las plantas, los peces,
los pájaros, las aves, los mamíferos, todo lo que existe, que está en un caos total, que fue como lo estudiábamos en otro texto, que fue sometido a vanidad por causa del pecado, pero sometido a vanidad con esperanza de que toda la tierra se va a reconciliar con Dios. Y la Biblia enseña que la tierra en este momento está gimiendo con dolores de parto porque ella en su interior anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, de un pueblo santo justo que la sepa administrar y que la sepa gobernar. Pero mientras tanto la tierra gime con dolores de parto y van a suceder muchísimas cosas, terremotos, tsunamis, guerras, devastaciones, pestes, etcétera, etcétera. Y todo un proceso a través del cual finalmente llegará a un clímax en la gran tribulación, cuando el anticristo reine, cuando la maldad llegue a su punto de efervescencia. Allí en ese tiempo, entonces, la luna, las estrellas, dice que las estrellas caerán a la tierra, que los mares y los ríos se convertirán en sangre, que la tierra se moverá y que la gente correrá despavorida tratando de esconderse debajo de las peñas. Bueno, después de que suceda todo eso, la Biblia dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva. La Biblia habla de un milenio cuando el Señor Jesucristo venga con nosotros, su iglesia, a gobernar aquí la tierra. Y en ese entonces y en ese momento, en ese gobierno milenario del Señor Jesucristo, la naturaleza será completamente diferente. Y el profeta Isaías nos narra un cuadro donde dice que el lobo y el cordero pastarán juntos en un mismo pasto, que el niño, el bebé de brazos podrá jugar con un león y podrá jugar con una serpiente. Esas son imágenes que nos ilustran la transformación que el Señor Jesucristo va a operar en la tierra cuando Él la gobierne, cuando Él la controle junto con su iglesia. Pero lo más importante de este pasaje y lo más importante de esta parte de que Él quiere reconciliar todas las cosas y específicamente las cosas que están en la tierra son las vidas de nosotros, las vidas de los seres humanos, las vidas, las mentes, los corazones de los que habitan la tierra tienen que ser reconciliados con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y quiero que miremos cómo Él opera esa reconciliación en nosotros, cómo Él opera esa reconciliación en nosotros. Si buscamos en el versículo 21, del mismo texto que acabamos de leer de Colosenses 1, dice, ¿por qué es necesaria esta reconciliación? Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. Todos los que están sin Cristo, y aún nosotros cuando estábamos sin Cristo, éramos para Dios extraños y enemigos. Escuchen bien, porque esto es importante, es la revelación de Dios. El mundo está lleno de mentiras, porque las religiones enseñan mentiras, enseñan que todas las criaturas son hijos de Dios, que Dios está bien con todo el mundo, que Dios va a bendecir a toda la tierra, que Dios no puede, si Dios es un Dios bueno, no puede mandar a nadie para el infierno, que todo el mundo cree que está en paz con Dios, y no es así. La Biblia dice que los que están sin Cristo, y aún nosotros en otro tiempo, cuando no teníamos a Cristo, y si tú ahora tienes a Cristo, tienes que tener claramente identificado en tu vida el momento en que no lo tenías. La historia de la humanidad tiene un calendario que dice antes de Cristo, después de Cristo. Y la historia de todo creyente tiene el mismo calendario. Y aunque personalmente yo no tengo la fecha y la hora en que me convertí a Cristo, sí tengo claro que tuve un pasado sin Cristo. Un pasado sin Cristo, como lo tuvieron todos aquellos que un día conocieron al Señor y todos ustedes que me escuchan. Hay un pasado sin Cristo.
Ojalá que no haya escuchándome en este momento alguien que en el presente esté sin Cristo, porque esa es otra probabilidad. Pueden estar en la iglesia de Cristo, mas no tener a Cristo. Entonces, la palabra de Dios dice que cuando tú y yo estábamos sin Cristo, éramos extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Éramos extraños para quién? ¿Enemigos para quién? Para Dios. Éramos extraños para Dios. Extraños para Dios. O sea, gente extraña, gente rara. No éramos pueblo de Dios. Y dice algo más contundente, éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. ¿En dónde? En la sede de nuestro ser, en el centro de nuestro ser, nuestra mente, la que gobierna todo nuestro ser, ahí en la mente, en el motor de nuestra existencia. Éramos enemigos de Dios. Los pensamientos que anidaban nuestra mente eran pensamientos todos de enemistad contra Dios. Y cada uno de nosotros, volviendo a lo que decía al principio, tiene que mantener esa lucha constante con sus pensamientos, llevando cautivo cada pensamiento a la obediencia absoluta, perfecta a Cristo Jesús. Pero la mente del ser humano sin Cristo es enemiga de Dios. Piensa en lo malo, se deleita en lo malo y aborrece a Dios, aborrece la palabra de Dios, no soporta la temática de Dios, no soporta la adoración, se duerme en medio del sermón, anhela en medio del sermón estar en otro lugar, la mente es enemiga de Dios. Así que es necesaria la reconciliación y esa reconciliación solamente la puede operar nuestro Señor Jesucristo. Dice que también éramos enemigos de Dios, no solo en nuestra mente, sino en nuestros actos. Dice, haciendo malas obras, haciendo malas obras. Y ahora nos ha reconciliado. Bueno, eso tiene que ver con la reconciliación de las cosas que están en la tierra. Pero si regresamos nuevamente al versículo, recuerden que dice que el plan de Dios es reconciliar no solo las cosas que están en la tierra, sino todas las cosas. Y Pablo incluye una frase que dice las que están en los cielos. Las cosas que están en los cielos también tienen que ser reconciliadas con Dios. Y debemos aclarar algo bien importante, y es que el cielo tiene varias esferas. El cielo tiene varias dimensiones. Hay un cielo que es el que nosotros percibimos, donde vuelan las aves y los aviones y todas estas cosas. Hay un cielo más allá, que no podemos percibir, que la Biblia llama regiones celestes. Regiones celestes. Allí es donde hay principados y potestades que no se han reconciliado con Dios, que son enemigos de Dios. Pero hay un tercer cielo, y por eso quiero aclararlo, que hay un tercer cielo donde está establecido el trono de Dios, y allí nadie necesita reconciliarse con Dios, porque allí todos hacen la voluntad de Dios. Por eso es que Jesús enseñó en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. En el tercer cielo, donde habita Dios, donde Dios tiene su trono, todos los ángeles y todos los que habitan en esa esfera donde está el trono de Dios, no solamente hacen la voluntad de Dios, no solamente obedecen a Dios, sino que disfrutan de obedecer a Dios. Es decir, están todas las criaturas que habitan en el cielo de Dios, están en un continuo deleite y placer que es producido por el hecho de que continuamente obedecen a Dios, que continuamente lo adoran, que continuamente hacen su voluntad, que continuamente escuchan su voz, que continuamente lo complacen, que continúa y permanentemente lo agradan, hacen exactamente lo que le agradan. Y de eso proviene el gozo y la alegría del cielo. Pero aquí el apóstol Pablo dice que hay que reconciliar unas cosas que hay en el cielo. Y él aclara cuáles son esas cosas. Y de todas las cosas que hay que reconciliar, tanto en el cielo como en la tierra,
y en la tierra, él dice que hay tronos. Miremos el versículo 16. Miremos el versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Y nuevamente usa la frase, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Ahí está nuevamente hablando de todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles. Y ahora enumera las cosas que son invisibles, que no podemos ver, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de todos estos tronos, dominios, principados y potestades. Habitan, dice el apóstol Pablo, en regiones celestes. Eso lo dice Efesios. Vamos a buscar hacia atrás la carta a los Efesios, el capítulo 6, el versículo número 12, que todos conocemos, pero vamos a leerlo de nuevo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Ahí es donde habita Satanás y todos los ángeles caídos. Pero también en Colosenses habla de esas potestades. En el versículo 15 del capítulo 2, versículo 15 de Colosenses, dice, y despojando a los principados y a las potestades. Todo esto tiene que ver con lo que Dios tiene que hacer, no solo en la tierra, sino en el cielo. O sea, el propósito eterno de Dios es reunir todas las cosas alrededor del Señor Jesucristo. Es reconciliar todo el mundo, todo el universo, el cielo y la tierra, reconciliarla consigo mismo, pero a través de el Señor Jesucristo. Ahora, hay algo bien importante. No es posible reconciliar a estas potestades de la misma manera en que el Señor nos reconcilia a nosotros y nos vuelve amigos de Dios. No es posible, porque ellos se rebelaron en otra dimensión y no tiene arreglo su rebelión. Mas, sin embargo, Dios va a hacer que finalmente todos ellos ocupen el lugar que deben ocupar dentro del orden de Dios, dentro de la agenda de Dios. Ahora, hay algo interesante que nos dice el versículo 16 de Colosenses, que nos dice que estos tronos, estos dominios, estos principados y potestades fueron creados por medio de Jesús y también fueron creados para Jesús. Y la pregunta es, ¿a qué se refiere la Escritura? Primero que todo, diciendo que fueron creados por Jesús, y segundo, que fueron creados para Jesús. Si estos tronos y estos dominios se rebelaron contra Cristo y son enemigos de Cristo y planean destruir a Cristo, y aunque es absurdo, ese es el misterio de la iniquidad, y planean usurpar el lugar de Dios y planean usurpar el trono de Dios, y sabemos que no lo harán, que no podrán, pero ¿cómo podemos reconciliar esto con el asunto de que todo lo que existe fue creado por Dios a través de su Hijo Jesucristo? ¿Por qué el Señor los crea? ¿Por qué el Señor los crea si son sus enemigos? ¿Y por qué si los crea para Él se convierten en sus enemigos? Esto es algo bien importante, porque lo primero que tenemos aquí es que todos esos tronos, todos esos dominios, los creó Jesús. Todos los creó Jesús. Es interesante asimilarlo. Es interesante profundizar en ello. El Señor Jesucristo creó al diablo. El Señor Jesucristo creó a todos los demonios. Él fue el que los creó. Ahora, hay algo importante que debemos saber. Él no los creó en ese estado. Él no los creó en ese estado de maldad. Dios no creó el mal, y eso es importante que lo sepamos. Dios no creó el mal, ni es responsable de la maldad que se originó en el corazón de estas criaturas
caídas. Vamos a Judas, capítulo 1. Bueno, Judas nada más tiene capítulo 1, así que perdón por la redundancia. Judas 1, versículo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha encerrado, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Quiere decir que esos ángeles fueron los que no guardaron su dignidad, que fueron creados en dignidad. Los ángeles fueron creados en un estado, en un estatus digno, pero ellos se profanaron, se corrompieron y Dios los encerró. Ahora, ¿qué dice acerca del enemigo? Ezequiel 28. Vamos al profeta Ezequiel, que también nos dice, Dios no tiene nada que ver con la maldad que se encontró en el corazón de Satanás. Ezequiel capítulo 28 y vamos a leer los versículos 14 y 15. Mire lo que dice Dios. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Perfecto eras. El día que fuiste creado eras perfecto, y habla de perfección tanto física, en cuanto a su hermosura, en cuanto a sus cualidades, como perfección moral, pureza, integridad y santidad. Así era el archienemigo de Dios, hasta que en su corazón se halló la maldad. Ahora, pasando a un tercer aspecto de este mensaje, tenemos cuáles son los medios de la reconciliación. Y más adelante vamos a mirar cómo hace Dios para reconciliar todas esas potestades que nunca se van a reconciliar, por así decirlo. ¿Qué va a hacer Dios con todas esas potestades que no se pueden reconciliar con Dios? Porque el plan de Dios es que Jesucristo reconcilie toda la creación con Dios. Bueno, vamos a mirar primero cuáles son los medios de la reconciliación. En el versículo 20, nuevamente tenemos esos medios. Dice, y por medio de él, sea Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, mediante la sangre de su cruz. Y también dice el versículo 22, en su cuerpo de carne. Vamos a leer desde el 21 para no perder la idea. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Entonces, los medios a través del cual fuimos reconciliados con Dios son, primero que todo, la sangre del Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice que debemos saber que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con piedras preciosas, ni con dinero, ni con nada corruptible, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, es decir, un plan eterno, un plan que está por encima del tiempo, de lo temporal, un plan que se va a cumplir porque fue gestado en la eternidad. Y ese plan es posible gracias a la sangre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque está establecido que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y para nuestra reconciliación, una de las cosas más importantes es que tengamos perdón de pecados. Y Cristo derrama su sangre para el perdón de nuestros pecados. Su muerte
la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. O sea que nuestros pecados no solamente necesitan ser lavados con sangre, sino que tenemos que pagar el precio, el castigo que teníamos que pagar, porque Dios había dicho la paga del pecado es muerte. Y Jesucristo con su muerte en la cruz del Calvario paga el precio que nosotros debemos pagar. Él muere en nuestro lugar. Esos son los medios de la reconciliación. Y finalmente tenemos su cruz. La cruz de Jesús es la muerte más vergonzosa. ¿Y por qué tenía que ser en la cruz? Quiero que vayamos a Gálatas, un texto que creo que conocemos y son textos que debemos saber de memoria. En Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. No se vayan de Gálatas, porque es supremamente importante esto. ¿Por qué tenía que morir en una cruz? Porque tenía que cargar no solamente con nuestro pecado, no solamente con nuestra culpa, no solamente pagar el precio, sino que también tenía que cargar la maldición. La Biblia dice que Él fue hecho por nosotros maldición, que Él fue hecho por nosotros pecado. Entonces, Él tenía que morir en una cruz y recibir en esa cruz la maldición que nosotros habíamos recibido por incumplir la ley. Esa maldición también la recibe el Señor Jesucristo al morir, no solamente morir, sino al morir en una cruz, porque estaba escrito que todo aquel que moría en una cruz era maldito, era la muerte más vergonzosa, era la muerte más humillante, era la peor pena de muerte para el peor y el más execrable de los criminales. Y por eso Él no muere de ninguna otra manera, sino que muere en la cruz del Calvario, hecho por nosotros maldición. ¿Y por qué? Porque para que Dios nos bendijera, para que nos pudiésemos reconciliar con Dios, necesitamos que sea removida la maldición que tenemos por la desobediencia a la ley de Dios. Y tiene que ser removida esa maldición. ¿Para qué? Para que podamos obtener bendición. Así que volvamos nuevamente a Gálatas 3:13. Y ahora vamos a leer el 13 y el 14. A mí me gusta repetir y repetir los textos porque creo que lo que tiene poder para cambiar nuestra vida es la palabra de Dios y no las palabras mías. Gálatas 3:13 y 14. Vamos a leer todos. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Para qué? Dice, ahora viene el propósito. ¿Para qué tenía que salir, redimirnos de la maldición? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Recibir el Espíritu de Dios es lo que nos capacita para reconciliarnos con Dios, porque el Espíritu de Dios en nosotros es lo que nos permite entender su palabra, es lo que nos permite desear su presencia, es lo que nos permite amarlo a pesar de que no lo veo. El Espíritu es el que crea en nosotros lo que es agradable delante de Dios a través del Señor Jesucristo. Y no podíamos recibir ese Espíritu si estábamos en maldición. Entonces, el Señor Jesucristo tiene unos medios eficaces que nos reconciliaron. Y a través de esos medios, Él busca reconciliar a la humanidad. Entendamos, por favor, cuál es el propósito de Dios. Entendamos, por favor, que nuestros planes y nuestras empresas no es lo que importa. Hace poco mandé un mensaje de una palabra profética que cuando siento que una profecía se amolda perfectamente a los principios bíblicos, cuando la profecía sale de la boca de un hombre y
encaja perfectamente, encaja con un encaje perfecto en toda la revelación bíblica. Yo digo, ahí hay una profecía que tiene que ser escuchada. Fue una profecía dada por el pastor Nahum Rosario. Y en esa profecía él decía que estamos muy preocupados con esto del coronavirus y de la cuarentena, sobre todo de la cuarentena, del aislamiento. Estamos muy preocupados por empresas, instituciones, corporaciones, industrias, pero sobre todo instituciones, hermanos, porque dentro del concepto de instituciones pueden entrar muchísimos ministerios cristianos, evangélicos, que se han constituido como instituciones, como corporaciones, como empresas, como negocios, como instituciones que glorifican al hombre, instituciones como la Torre de Babel, que le han dado un nombre, fama y gloria a los siervos de Dios. Entonces, Dios decía en esa palabra que me encantó y por eso la compartí, porque yo no creo mucho en los profetas, porque estamos viviendo la época de los falsos profetas, así que hay que tener muchísimo cuidado, porque conozco 50,000 profetas que han dicho cosas que nunca jamás se han cumplido, y eso es grave. Entonces, yo soy muy cuidadosa a la hora de mandar una profecía o un audio que contenga profecía, pero esta profecía encaja y decía, Dios a través de Nahum Rosario decía, están muy preocupados por las instituciones, y Dios decía, yo no estoy interesado en mantener ninguna institución. Uy, tremendo, hermano. No estoy interesado en mantener ninguna institución, no estoy interesado en mantener ninguna estructura. Y eso tiene que ver con lo que Dios está diciendo aquí, que Él quiere reconciliar el mundo entero y todas las cosas tienen que estar reconciliadas con Dios. Y en el libro, en la carta a los Efesios, dice que el plan de Dios es que Cristo sea el centro de todas las cosas y que todas las cosas giren en torno al Señor Jesucristo. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Entendamos el plan de Dios. Entendamos el plan de Dios. Si somos iglesia, tenemos una cabeza y esa cabeza es Cristo. Si tú eres iglesia, tus planes tienen que acomodarse a los planes de Dios, porque si no se acomodan tus planes a los planes de Dios, entonces tus planes van a fracasar. Y el plan eterno de Dios para tu vida y para mi vida es que seamos para la alabanza de su gloria. Así que todo lo que emprendemos y todo lo que planeamos, todo lo que diseñamos y todo lo que pensamos, tenemos que preguntarnos, ¿esto glorifica a Dios? Aquel plan que según tú por esta cuarentena se está frustrando, se está acabando, tenemos que preguntar, ¿y eso realmente sirve para la gloria de Dios? ¿Eso realmente se puede coordinar con todos los movimientos de Dios? Dios tiene un plan, hermano. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y dentro de ese propósito Cristo es el centro del universo. Dentro de ese propósito Cristo es glorificado. Dentro de ese propósito, todo lo que existe tiene que vivir para su gloria. Aquí lo dice, que Él creó todas las cosas para la alabanza de su gloria. Dice Colosenses, capítulo 1, versículo 16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú existes para Él, tú fuiste creado para Él, tú fuiste redimido para Él, tú fuiste rescatado para Él, tú tienes que ser transformado para la gloria de Él. La Biblia dice que si fuiste reconciliado con Dios, fuiste reconciliado para ser santo y sin mancha. Dice el versículo 22, Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne, te ha reconciliado por medio de su muerte. ¿Para qué? ¿Para qué nos reconcilió Cristo por medio de su muerte? Hay un propósito.
que se tiene que estar dando y que tenemos que mirar allá, tenemos que abrir nuestros ojos y tenemos que mirar el futuro glorioso y eterno que está delante de nosotros. Tenemos que entender que el tiempo se acabó, tenemos que empezar a trabajar con la vanidad de nuestra mente, con la vanidad de nuestros corazones. Tenemos que empezar a cortar con una cantidad de cosas que nos están estorbando, desechar todo el peso y el pecado que nos asedia, porque hay un futuro glorioso para la iglesia, y ese futuro implica que por esta reconciliación nosotros llegásemos a presentarnos delante de Dios, lo que Cristo quiere. Escuchen bien, la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, su sangre, el Espíritu que nos dio, todo lo que Él está haciendo, lo que está haciendo en este momento, el caos que hay en la humanidad. Todo lo que está sucediendo es porque Cristo va a hacer la voluntad de Dios, y así como la hizo y la consumó en la cruz del Calvario, yo quiero decirte que el final de la obra total de Cristo, que está en el versículo 22, dice, el final es que Cristo nos lleve ante el Padre. Escucha bien, nos lleve ante el Padre. No está hablando de la manera como estamos delante de Dios ahora. Estamos delante de Dios cuando cantábamos los alabanzas. La Biblia dice que hemos entrado al lugar santísimo, a su santa presencia. No, está hablando ahora la palabra de Dios de un momento histórico, glorioso, allá en el cielo, cuando el Señor Jesucristo nos levante y nos coloque frente al trono del Padre, y en ese momento todos seamos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, como lo es el Señor Jesucristo. Así que la reconciliación no es que simplemente ya fueron perdonados mis pecados, no. La reconciliación es una transformación total de mi vida, de mis prioridades, de mis motivaciones. Todo tiene que cambiar, y estamos en un momento de cambio, estamos en un momento de transformación, estamos en un momento de despojarnos del peso y asumir lo que somos en Cristo Jesús, que toda nuestra vida tiene que estar reconciliada con Él. Toda nuestra vida tiene que estar reconciliada con Él. Pero queda de pronto algo en el tintero, algo que se nos escapa, que pareciera que se nos escapara a nosotros, porque a Dios no se le escapa nada. Y es, bueno, ¿y cómo va a ser el Señor con todos esos principados y todas esas potestades que ni se arrepienten, ni cambian, ni se transforman? Miren, estamos hablando de los medios de la reconciliación. ¿Sirve la cruz para arreglar el problema de la rebelión satánica? Esa es una pregunta que contesta esta carta. Repito la pregunta. ¿Sirve la cruz de Cristo para arreglar el problema de la rebelión de Satanás, de la rebelión de los ángeles que se fueron con él, y de la rebelión de aquellos que se resisten a arrepentirse, hombres y mujeres? Dice, reprobos en cuanto a la fe, que ya no se convierten. ¿Puede la cruz de Cristo arreglar todo eso? Y la respuesta está aquí en Colosenses capítulo 2, en la misma carta. Esta carta es preciosa, esta carta es un cúmulo de tesoros. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 15. Mire lo que dice, mire lo que dice. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Así que la misma cruz que nos reconcilió a nosotros con Dios, que nos trae de regreso al Padre, que hace posible el nuevo nacimiento en nuestra vida, que nos faculta para recibir su bendición y para ser llenos de su espíritu. Esa misma cruz gloriosa que nos ha transformado, esa misma cruz gloriosa que remueve la enemistad y nos convierte en amigos de Dios. Esa misma cruz gloriosa, dice la Biblia, que despojó a los principados
y a las potestades y triunfó sobre ellos. Así que aquí la palabra reconciliación implica para las potestades, para las huestes de maldad, para los tronos, los dominios, implica que ellos serán derrotados por Jesús, que ellos en la cruz del Calvario fueron ya derrotados, fueron exhibidos. Miren cómo lo dice la Escritura. Supuestamente el que está siendo humillado es el Señor Jesucristo, pero la Biblia dice que cuando Cristo moría en la cruz del Calvario, los que fueron humillados, los que fueron despojados, los que fueron avergonzados, fueron los demonios y las potestades. Quiero leer otros textos. Fueron ellos y no Cristo. Quiero leer otros textos que hablan de la victoria del Señor Jesucristo a través de su sangre, a través de su cruz, a través de su muerte, venció a Satanás, venció a las potestades. Romanos capítulo 16. Vamos hacia atrás un poco a Romanos capítulo 16. Y dice el versículo 20, Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Bajo los pies de quién? De nosotros, de nosotros, de nosotros. Qué texto tan glorioso. Romanos 16, 20. Y el Dios de paz, porque Él es un Dios de paz, es un Dios que va a hacer cesar las guerras. El que se levanta contra Él, o se arrepiente y se reconcilia y se humilla, o será juzgado, condenado y dejará de ser, y dejará de existir, y será aplastado. Dice, y el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Pero no solamente eso. Filipenses capítulo 2, versículo 10, dice que Dios, porque Él se humilló hasta lo sumo, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, dice, por esa humillación tan baja, tan completa, tan absoluta, dice, entonces Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, de lo que está en los cielos, nuevamente, de lo que está en la tierra, y aún añade, aún debajo de la tierra, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El infierno finalmente se arrodillará ante el Señor. Repito, el mismo infierno finalmente se arrodillará delante del Señor y confesará que Jesucristo es Dios. Vamos a Efesios capítulo 1, otro texto que habla de lo mismo. Y es bueno tener estos textos porque estos textos, no sé, pero a mí me llenan de fuerza, me llenan de gozo, me llenan de valor. Efesios capítulo 1, el versículo, vamos a leer desde el 20, no, desde el 19. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole, aquí está Cristo, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde está sentado? En los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo en breve ya lo ha hecho, o sea, la Biblia dice que ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Y lo que le queda al enemigo es poco tiempo, poco tiempo, poco tiempo. Ahora, ¿por qué Dios no lo hace allá? ¿Por qué Dios no lo hace allá? Y quiero terminar con esto. ¿Por qué Dios no derriba si ya está derribado? ¿Por qué Dios permite
que el enemigo ande por ahí haciendo estragos. Aún porque Dios permite que el enemigo toque a sus hijos, nos toque a nosotros, nos toque a la iglesia. ¿Por qué Dios permite que aún, a pesar de que Él ya fue derribado, derrotado en la cruz del Calvario, por qué le permite estar haciendo daño? Y la respuesta, hermano, está aquí mismo en Colosenses. Todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Dios sabía que estos seres se iban a rebelar. Dios sabía que sus criaturas lo iban a traicionar. Dios lo conoció desde antes de la fundación del mundo. Pero también supo que todas esas rebeliones redundarían en que se manifestara de mejor manera y con mayor claridad la gloria y la magnificencia del Señor Jesucristo. Todo lo que el diablo hace, aun cuando reunió a todas las personas para crucificar al Hijo de Dios, para que lo escarnecieran, para que se burlaran, para que lo traspasaran, porque él era la gente que estaba trabajando en la obra de las tinieblas en aquel día. Pero aun cuando él hace todo lo que hace en su rebelión y en su perversión, termina ayudando a que se cumplan los propósitos eternos de Dios. La rebelión de Satanás y aún la de los hombres hace más notoria la grandeza de Dios, su riqueza, su bondad y su amor. Nuestro pecado y nuestras fallas, nuestra vida pasada y todo lo que fuimos cuando no teníamos a Cristo, hace que nuestra salvación sea gloriosa. La gloria más grande de Dios es la gloria de su gracia. Cuando finalmente el Señor Jesucristo, por su poder, por su sangre, por su muerte y por su cruz, pueda levantarnos a todos nosotros, a pesar de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que hemos hecho, y levantarnos al trono de Dios, completamente santificados, completamente purificados, completamente transformados. Debe ser supremamente glorioso contemplar a los millares y millares que Dios ha redimido de toda lengua, de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación, que antes fueron fornicarios, adúlteros, mentirosos, avaros, profanos, desleales, impíos, pero ahora están delante del trono de la gracia, adorando a Dios y colocando sus coronas delante de la presencia de Dios. Dios tiene un plan y su plan es reconciliar el mundo entero consigo mismo a través de la persona de Jesús. Es tiempo de que pensemos en eso. Es tiempo de que pensemos en cuáles son las cosas de nuestra vida, de nuestra existencia, que no están reconciliadas con Dios. Estamos aquí, aún como iglesia, con un ministerio que se llama, según el apóstol Pablo, el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio consiste en que Dios ruega a través de nosotros a los hombres impíos, te rogamos, reconcíliate con Dios. Nuestra existencia en esta tierra, si somos de Dios, si somos iglesia, si Cristo es nuestra cabeza, debemos estar comprometidos con la reconciliación de la humanidad con Dios, su creador. Tenemos que estar comprometidos con la gloria del Señor Jesucristo. Tenemos que estar comprometidos con su reino. No podemos estar pasivamente ahí esperando que suceda un milagro. No, el milagro ya sucedió. Fuimos reconciliados por Cristo, por su sangre, por su muerte. Fuimos reconciliados para Dios, para habitar en su presencia. Y nos ha sido encomendado el ministerio de la reconciliación.
que toda nuestra vida hoy se reconcilie con Dios.